Con este corto de video conoceremos los aspectos importantes a tener en cuenta para realizar tu entrega de la guía Proyecto de Vida en el área de Economía y Política. Y se llama Educación Financiera y Política para enriquecer el proyecto de vida. Bueno, si tú vas a emprender un proyecto de vida, como lo tenemos todos, como lo seguimos teniendo incluso los adultos, es decir, las metas a futuro, a mediano, a corto, mediano, a largo plazo, es necesario que tengamos en cuenta que se requiere para que este proyecto sea realizable algunas proyecciones de tipo económico marcadas en un marco político y legal que si las conocemos ayudan a que todas esas metas sean realizables o se puedan conseguir. Bueno, entonces en esta guía lo que se abordó fue la formación financiera y política para que podamos poner en marcha nuestro proyecto de vida. Sí, existen algunos aspectos económicos que deben considerarse en cualquier proyecto que se emprenda y obviamente también en nuestro proyecto de vida. Estamos haciendo referencia entonces al proceso mediante el cual nosotros vamos a gestionar o a conseguir los recursos monetarios para poder hacer posible algunas de nuestras metas que implican recursos financieros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser un viaje. ¿Yo qué requiero para hacer un viaje? Requiero, en caso de que mis papás me lo den todo, entonces hablar con ellos. O si soy un adulto, mis papás no tienen recursos, trabajar, es decir, cómo consigo aquellas metas de estudio, trabajo, viaje, casa, con las cuales me proyecto. Y me proyecto a corto, mediano, largo plazo, como ya lo decía. Bueno, dentro del documento existen algunos aspectos económicos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, este es un gráfico de escalera que se los había solicitado pues en la guía. Entonces lo que hice fue coger una imagen y ubicar los subtítulos que hacen parte de estos aspectos. El primero de ellos es estimar los costos, que se refiere a los recursos financieros y es el cálculo de gasto para tus proyecciones de viaje, estudio, negocio, emprendimiento. El segundo es la determinación del presupuesto y es con cuánto cuento, ¿cierto? Y si no cuento con nada, pues cómo lo consigo, ¿cierto? Y es la lista, básicamente es una lista de ingresos, es decir, con lo que voy a obtener y todo lo que requiero gastar. Es obvio que si mis gastos superan mis ingresos, yo tengo que buscar algún plan de acción, que es el último, algunas actividades para poder conseguir lo que quiero. El tercero es el control de procedimiento y es que uno va ajustando cuando uno determina un presupuesto y es a largo plazo, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, el viaje que hoy cuesta determinada cantidad de dinero puede que en 2 años cueste otro. O la carrera que hoy vale tal cosa puede que en otro momento bajen los costos o suban. Entonces, uno va ajustando ese control de procedimiento, es uno va ajustando en lo real, en la marcha, no solo las subidas de precios, sino los gastos imprevistos que tuve que hacer y me gasté mi presupuesto. Y el plan de acción finalmente ya son las actividades específicas que voy a realizar para poder estimar o conseguir lo que requiero. Una recomendación, trabajar. Trabajar es la riqueza se consigue trabajando. Y ese trabajo depende también de lo que tú estudies, entonces van de la mano. Ahora, si tu proyecto de vida no incluye una formación académica, profesional, técnica o científica al respecto, también debes informarte sobre eh, cómo se llevan a cabo los emprendimientos, las pequeñas empresas, las pymes en Colombia para poder llevar a cabo tu idea, ¿cierto? Porque no necesariamente mi proyecto de vida tiene que incluir una formación académica, ¿cierto? Superior, me estoy refiriendo a eso porque de todas maneras el bachillerato es importante terminar. Bueno, dentro de los aspectos financieros, quiero que entiendan que es importante cuando uno está en la vida adulta o incluso desde que están jóvenes, es importante llevar un registro o historial financiero. Ese historial lo crean pues los bancos, digamos que la superintendencia financiera tiene un seguimiento y es obvio que entramos a este registro cuando ya tenemos algún producto bancario. Entonces, cuando adquirimos, por lo general, cuando ingresamos a un empleo, nos generan una cuenta de nómina que debe estar escrita en cualquier banco y esa cuenta de nómina por lo general es la cuenta de ahorros. Entonces ahí nos depositan el pago y ya empieza nuestro historial. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se hace un crédito, cuando se tiene pues una cuenta en algún banco? Las tasas de interés, que es básicamente cuánto va a pagar uno por algún crédito, los plazos para pagar, es decir, si soy capaz de pagar un crédito a determinado tiempo,
Eso implica tener unas cuotas específicas, qué costos adicionales tiene un crédito, es decir, cuando te hacen un crédito, incluso un crédito de estudio, hay unos costos como seguros, como impuestos y demás, que hacen que el valor de esas cuotas sea más alto. Entonces, todo eso debes informarte para poder tomar la elección correcta, ¿cierto? Porque entre bancos hay diferencia. Bueno, ¿qué se debe hacer para tener un buen historial de crédito? Ahora que algunos ya deben tener, pues, cuenta de ahorro y si no la tienen cuando empiecen a trabajar es necesario. Entonces, uno, si tienes deudas, desde las deudas sencillas que no son bancarias, debes pagar todas las cuentas a tiempo. Para eso hay que generar ingresos, ¿cierto? Lo otro es evitar costos por pagos demorados, es decir, no retrasarte. Y cuando estés en un trabajo, pues lo mínimo que te van a pedir, la exigencia necesaria es tener una cuenta corriente o una cuenta de ahorros en un banco donde te depositen, a menos que sea un empleo informal en donde tú seas tu propio dueño o incluso para eso se debe tener cuenta o de pronto sea una ayuda a tu familia o algo que te estén pagando por fuera porque seas menor de edad. Si eso saben que en Colombia legalmente para ejercer contratos laborales tienes que tener la mayoría de edad. Lo ideal es que tú cuentes con ahorros, ¿cierto? En toda la guía es importante que usted ahorre de lo que le dan para comer, de lo que es decir, que no gaste más de lo que tiene y que no genere muchos gastos adicionales en su casa, sino que ayude con eso. O sea, así sea cerrando la llave para que la cuenta de servicios valga menos, así sea pagando las luces, no sé, para ejecutar tu plan de vida. Pero en caso de que tú no tengas ahorros, un crédito bien manejado puede ser viable. Ten presente que cada entidad bancaria tiene diferentes tipos de crédito y solicita unos requisitos diferentes y eso lo van a ir conociendo una vez ingresen pues como al sistema financiero. Dentro de todo esto tenemos en cuenta que en nuestro país, en cada país hay condiciones diferentes y que el gobierno funciona también como una entidad que tiene gastos y unos ingresos. Los ingresos vienen pues en su mayoría de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas y el gasto público sea, es qué se hace con ese dinero, ¿cierto? Entonces, así como las personas ganan dinero trabajando y para resolver sus futuras necesidades, los gobiernos reciben ingresos gracias a los servicios y a los impuestos. Estos se gastan en obras públicas como carreteras, iluminación, educación, salud pública, ¿cierto? Empresas públicas y en el funcionamiento mismo, es decir, pagando a los funcionarios que hacen parte del gobierno, ¿cierto? Educadores del sector público, no sé, la policía, funcionarios de alto rango, congresistas, presidente y demás. Y estos gobiernos, si son sensatos, deben ahorrar para pagar sus deudas y cubrir sus necesidades futuras. Entonces, por ejemplo, muchos países bajo el coronavirus se enfrentaron a una crisis muy grande, como en Colombia. ¿Por qué? Porque no contaban con los ahorros suficientes. Entonces, Colombia no es un país pobre. Colombia tiene muchas riquezas naturales, culturales, eh, física, lo podemos ver desde que salimos a la calle, ¿cierto? Y vemos aquí se puede cultivar de todo, tenemos salida al mar y demás. La pregunta es por qué entonces el gobierno dice que está en crisis y por eso se estaba planteando una reforma tributaria que sí la van a hacer, ¿cierto? La van a hacer ya no como la tenían planteado, sino que van a involucrar más a las personas, es decir, va a ser una reforma distinta. Entonces, estos gobiernos que no han ahorrado y que se han endeudado, como en el caso de Colombia, más allá de sus posibilidades de pago, tanto de intereses y de capital, pueden llevar a su país a situaciones de desastre económico que afectan a toda la población, como lo vemos hoy, ¿cierto? Por eso las manifestaciones. Existen mecanismos como la deuda externa, deuda que ya tenemos, ¿cierto? Establecimiento de acuerdos comerciales internacionales y una reforma tributaria nacional que ha sido la salida en Colombia y que debido pues a las protestas y a la inconformidad del pueblo se tumbó ese primer pliego de reforma, pero que aún sigue, pues se debe hacer la reforma tributaria, pero intentando no perjudicar tanto al pueblo. Bueno, ahí finaliza como la parte conceptual de la guía. Ahora continuamos en la clase.